Dentro de nuestros problemas de que son el problema de Poisson y problema de Laplace, de los dos, ¿cuál era el más sencillo de trabajar? El de En la Laplace plaza. era simplemente el de Poisson con la función homogénea, ¿verdad? Y además sabemos que las soluciones del problema de Laplace tienen un nombre concreto, se llaman funciones armónicas. Es decir, recordemos que U perteneciente a una función de clase C2 de omega con omega abierto es una función armónica en omega. No es la definición que yo suelo utilizar de si es solución del problema de Laplace. O más que del problema de Laplace, de la EDP de Laplace. Es decir, menos laplaciano de U es igual a cero en el conjunto omega, ¿verdad? Digo que no es la que suelo utilizar porque, bueno, simplemente el menos ni pincha ni corta. La definición de función armónica suele ser simplemente el laplaciano de cero. Le ponemos el menos para decir, mira, es que estamos trabajando en EDP y en EDP solemos colocar ese menos en la ecuación de Laplace. Que si te has fijado, ese menos, el único motivo que tiene de que aparezca, el único, es que cuando aplico integración por partes en varias variables, que es el teorema de Green, me queda la integral en la frontera menos la integral en el conjunto omega. Y así el menos se me cancela con el menos y me queda más. Es el único motivo. Lo ponemos todo el rato para que luego, cuando hacemos integración por parte, cuando hacemos formulación débil, quede más bonito. Y no haya siempre luego una integral con un menos molestando. Mejor que me moleste aquí en la EDP y luego cuando integre desaparezca. ¿Vale? Entonces, claro, nosotros lo que queremos hacer es decir, bueno, vamos a meterle condiciones de contorno a esta solución, ¿verdad? Entonces, vamos a considerar la condición de contorno, una sencilla que sea simplemente U igual a la función G en la frontera. ¿De acuerdo? Entonces, con esta información, ¿qué podemos garantizar sobre existencia de máximos y mínimos que tenga mi función? Depende del buen comportamiento que tenga, porque en general mi función U solo está definida, supone, en cuanto a derivabilidad y continuidad, en el conjunto omega, que es el abierto. Obviamente, como luego quiero que U coincida con una función G, estamos haciendo una extensión a la frontera también. Lo que me encantaría es que esa extensión fuese mínimo de manera continua. Bueno, pues vamos a decir, si la función 1 es una función a trozos cualquiera, sino que hay una continuidad del omega a la frontera de tu función U, entonces vas a poder garantizar o vas a poder encontrar información sobre el comportamiento que presenta tu función U en el conjunto omega y en la frontera en términos de valores máximos y mínimos que alcanza. Es decir, tenemos nuestro teorema, que este sería el principio débil del máximo o del supremo. Y como estamos trabajando con abierto, deberíamos poner simplemente supremo, que nos dice lo siguiente. En las condiciones anteriores, es decir, dados omega contenido en Rn con la n número natural mayor o igual que 2, que sea un abierto. Y aquí sí le pido que sea acotado, de modo que la función g es una función mínimo, mínimo, mínimo que sea continua en la frontera, ¿verdad? Y entonces la solución u que estoy buscando, quiero que sea una función de qué tipo. Obviamente de clase C2 en el conjunto omega, ¿verdad? Pero decíamos que queríamos pedirle un poquito más.
y es que mantuviese esa continuidad que tiene la función g. Es decir, que hubiese una continuidad de la u del conjunto omega a la frontera. Es decir, intersección con el conjunto C0 de omega clausura. ¿De acuerdo? Donde esa función u lo que verifica es que es solución de menos laplaciano de u igual a 0 en el conjunto omega y la u coincide con g en la frontera de omega. ¿Vale? Entonces, yo quiero estudiar el valor más grande que toma mi función u de x. A priori, la u es solución de mi ecuación de Laplace, entonces está definida en el conjunto omega. Entonces voy a tomar como el conjunto omega no es un compacto, voy a calcular el supremo para valores de x pertenecientes a omega. No puedo escribir máximo porque no tengo garantía de que exista ese máximo. ¿De acuerdo? Pues lo que sé es principio débil, porque hay un principio fuerte del máximo que me establece una igualdad. El principio débil lo que me establece es una desigualdad. Es decir, que este supremo es menor o igual que el supremo para x perteneciente a la frontera de la función u de x. ¿De acuerdo? Esencialmente, como la u de x coincide con la g, estoy diciendo que el supremo es el supremo que tenga la g en la frontera. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No. Dos cosas. Hay una cosa que matemáticamente está mal escrita, pero que es muy habitual. Muy, muy habitual. Pero si somos muy, muy, muy precisos, no es correcto escribir. ¿Eres capaz de identificar dónde se está haciendo ese abuso de notación? Hay una pista. Cuando trabajamos con funciones, estamos acostumbrados a Ujú. decir que para que dos funciones coincidan, ¿qué tres cosas tienen que ser iguales? El conjunto de partida, el Sí, el conjunto de de llegada. llegada y la definición explícita de la función, ¿verdad? Sí. Técnicamente, ¿cuál es la definición del conjunto C2 de omega? Son aquellas funciones u que van de omega en R tales que verifican una condición, ¿verdad? ¿Cuál es el Sí. conjunto C0 de omega clausura? Son las funciones u que van de Ah, omega clausura en clausura. R Sí. tales que verifican una condición, ¿verdad? Y pregunta, ¿estos dos conjuntos son iguales? No, no necesariamente. No son iguales, ¿verdad? No. Entonces, técnicamente no puede haber una función que esté al mismo tiempo definida en omega y que esté al mismo tiempo definida en omega clausura. Entonces, ese conjunto C2 de omega intersección con C0 de omega clausura es el conjunto vacío. Técnicamente, ¿no? Claro, por eso digo que es muy habitual escribirlo así. Si somos muy formales matemáticamente, no deberíamos escribirlo así, sino que deberíamos escribir funciones u de C2 de omega que admiten una extensión continua a su Mm, frontera. Lo que a pasa su es que es un frontera. coñazo tener que escribir todo eso. Entonces se hace ese abuso de notación, es decir, la intersección. No, es que no puede haber dos cosas al mismo tiempo, porque están definidas en universos distintos. No son Sí. comparables entre sí. ¿Vale? Pero que hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Porque recuerdo en un paper que puse una cosa así y me dieron un tirón de oreja. En plan, no son la misma cosa. Y yo, ya, es verdad, pero es un abuso de notación. No pasa nada. ¿Vale? ¿Qué es la idea o por qué ponemos este principio? Tenemos únicamente el principio débil del máximo. No hay un principio débil del mínimo. A ver, lo que pasa es un poco inmediato. Simplemente si jugamos con la información que conocemos de supremo e ínfimo. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Cuál sería el análogo a este supremo o principio débil del mínimo? ¿Aquí no nota?
Si quisiésemos, si queremos obtener información sobre el, vamos a poner mínimo entre comillas, ¿no? Porque estamos hablando aquí de ínfimos. Recordemos que si tú tienes una función g cualquiera, o bueno, vamos a ponerla h, si yo quiero calcular el supremo, bueno, el ínfimo en este caso, ¿no? Si quiero calcular el ínfimo para x perteneciente a un cierto conjunto A, de la función h de x, eso lo puedo relacionar con el supremo. Cuando tengas dudas, hazte un dibujito. ¿En qué sentido? Si tú quieres calcular el ínfimo y esta es h, ¿verdad? Dale la vuelta. Esto sería menos h, ¿verdad? ¿Qué ocurre? No tienen por qué estar pegados, ¿verdad? Sino que si tú le das la vuelta y dices, es que tengo aquí mi eje, y le das la vuelta, ¿qué ocurre? Que se te queda por aquí la función menos h, ¿verdad? Este valor y este valor no son el mismo, ¿verdad? El punto en el que se alcanza sí es el mismo, es decir, si esto se alcanza en este punto x0 y aquí se alcanza el ínfimo de mi función h, que sería un mínimo, también se alcanza el supremo de la función menos h. Pero el valor, que es esto de aquí, es menos el supremo para x perteneciente a de la función menos h de x. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que si lo aplicamos justamente a nuestro caso, ¿verdad? ¿Qué obtendríamos? Que el ínfimo para x perteneciente a omega de u de x, sabemos que eso coincide con menos el supremo para x perteneciente a omega de menos u de x. Ya, pero es que sabemos que el supremo para x perteneciente a omega de menos u de x, eso es como es, menor o igual que el supremo para x perteneciente a la frontera de omega de menos u de x, ¿cierto? De multiplicar todo por menos, esto me queda que es mayor o igual, se intercambia la desigualdad, que menos el supremo para x perteneciente a la frontera de omega de menos u de x. Pero si aquí volvemos a aplicar esta relación, entonces ¿qué tendríamos? Que esto es igual que menos con menos, ínfimo, pero ahora estamos en el conjunto x perteneciente a la frontera de omega de la función u de x. Aquí donde hemos aplicado el principio débil del máximo. Entonces, si te fijas, al final, ¿qué ocurre? Que del mismo modo tendríamos o bien el supremo para x perteneciente a omega de la función u de x es menor o igual que el supremo en la frontera, es decir, ese máximo se va a alcanzar en la frontera del conjunto. Aquí sí podríamos colocar máximo en lugar de supremo. Lo que pasa es que queda un poquito feo pasar de supremo a máximo. A mí no me gusta tanto. Y al libro en esa parte tampoco, y por eso pone supremo y supremo. Pero es cierto que como he trabajado con un conjunto omega que es acotado, la frontera es acotada y como la frontera por definición es un cerrado, cerrado y acotado es un conjunto compacto porque estamos trabajando en Rn. Y en Rn el teorema de Heine-Borel me garantiza que compacto es cerrado y acotado. Y acabamos de probar nosotros la otra parte que sería el ínfimo para x perteneciente a omega de u de x es mayor o igual que el ínfimo para x perteneciente a la frontera de nuestro u de x. Esto no suele aparecer en ningún sitio porque es inmediato relativamente, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿qué utilidad tiene este principio? La utilidad que tiene es precisamente tratar de determinar información sobre dónde se alcanzan los máximos y los mínimos. Lo que ocurre es que normalmente nosotros no vamos a trabajar
con este problema menos Laplaciano de u igual a 0, tan sencillo que la ecuación de Laplace. Vamos a tener modificaciones. La idea entonces es reproducir en caso de que me modifiquen. El problema con el que estamos trabajando es que no me han dado menos Laplaciano de u igual a 0, me han dado menos Laplaciano de u más u igual a 0. Ay, no es lo mismo, ¿qué hago? Vamos a hacer modificaciones en la prueba del teorema para obtener nosotros dónde se alcanza ese máximo o mínimo. Claro, eso implica que tenemos que conocer más o menos cuáles son los pasos que se siguen en la demostración. Entonces, vamos a demostrar este resultado para que veamos qué es lo que tenemos que utilizar nosotros cuando me lo cambien. ¿Vale? Entonces, la demostración sería la siguiente. Simplemente para que nos hagamos una idea, que lo vamos a demostrar, para que sepamos más o menos cuáles son todos esos pasos que se están siguiendo, ¿verdad? Primero, hemos dicho que el conjunto frontera es un conjunto compacto, ¿verdad? Es decir, observemos que al ser omega acotado, tenemos que la frontera de omega es acotada también y por lo tanto es un compacto, ¿verdad? Ahora llega nuestro maravilloso teorema de Weierstrass y ¿qué nos dice? Por el teorema de Weierstrass, al ser e una función que es continua en el conjunto frontera de omega, ¿qué ocurre? Que existen unos valores mínimo y máximo, es decir, vamos a llamarlo g rayita abajo, g rayita arriba, números reales, tales que este g rayita abajo es el valor más chico. Aquí puedo llamarlo mínimo en realidad, mínimo para x perteneciente a la frontera de omega de nuestra función g de x y un valor g rayita arriba que sería el máximo para x perteneciente a la frontera de omega de nuestro valor, de nuestra función g de x, ¿verdad? Oye, en particular, por definición de mínimo y máximo, ¿qué ocurre? Que g a rayita es menor o igual que g de x, que es menor o igual que el g a rayita arriba, sea cual sea el x que yo coja en nuestra frontera, ¿verdad? Y en esta desigualdad, en la frontera, puedo intercambiar la g de x por la función u, porque en la frontera las dos funciones coinciden. Entonces, lo que vamos a hacer ahora sería cómo puedo relacionarlo con la EDP de Laplace con la que estamos trabajando. Y aquí es donde juega un papel fundamental de nuevo la formulación débil de nuestra EDP. ¿Quién sería esta formulación débil? Bueno, vamos a partir y vamos a ir integrando, ¿verdad? Es decir, por otro lado, lo que sabemos es que el menos laplaciano de u es igual a 0. Esto es lo mismo que decir el qué. Vamos a integrar en el conjunto omega este menos laplaciano de u. Tengo que colocar aquí una función adecuada, ¿verdad? Diferencial de x y todo esto sería igual a la integral en omega de la función 0 que nos queda en este caso simplemente 0, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué función cojo aquí? De modo que esa función que tú coloques aquí, ¿qué tenía que verificar? Que eso tenía que estar en H01 de omega, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queríamos, ¿cierto? El 0 en realidad lo podemos obviar porque el 0 lo colocamos cuando trabajamos con nuestras condiciones de Dirichlet. En general, mínimo, 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 que fuese algo de clase H1, ¿verdad? ¿Que puedo colocar un 0? Mejor todavía,
Porque además eso implica que en la frontera sabes que esa función vale 0. ¿Qué función coloco ahí? Quiero que sea una función que se relaciona con la u y con la g, ¿verdad? Es cierto que no tengo una ecuación de qué tipo. No tengo una ecuación con condición de contorno de tipo Dirichlet. No la tengo igualada a 0, ¿verdad? ¿Puedo conseguirlo de algún modo? Hombre, a ver, si pensamos en un problema auxiliar, que sería la g como es siempre. La g es siempre mayor o igual que la g minúscula, pero es más chica que la g mayúscula. Sí, máximo. De algún modo quiero relacionar qué ocurre con esos valores, ¿verdad? Vamos a hacer una cosa. Vamos a coger como función la función u y le resto la constante g mayúscula. ¿Eso qué significa? Que le vamos a restar la parte más grande. ¿Cuál es el problema? Yo quiero que eso tenga un signo constante para poder aplicar el teorema de Green bien luego posteriormente y que las cuentas me salgan bonitas. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser coger una función a trozos adecuada. ¿Qué función a trozos vamos a coger? Lo que llamamos la parte positiva de la función. Que no es lo mismo que el valor absoluto. Porque cuando tú tengas una función h, vas a definir la función h más como h si h es mayor o igual que 0 y la vas a definir como 0 si h es menor que 0. ¿De acuerdo? Del mismo modo te definirías la parte negativa simplemente como la función menos h si la h es menor o igual que 0 y 0 si la h es positiva. ¿Vale? Claro, entonces en lugar de trabajar con u menos g rayita, voy a trabajar con u menos g rayita y vamos a poner aquí abajo como subíndice un más. Con esta u menos g rayita arriba, parte positiva, ¿verdad? Cuidado, porque uno pensaría, es que la u es siempre mayor o igual, perdón, la u es siempre menor o igual que la g rayita, ¿verdad? Entonces, ¿eso no es 0? No, porque ¿dónde es cierta esa igualdad? No es cierta en todo el conjunto omega, es cierto únicamente en la frontera. Yo lo que sé es que la u es menor o igual que la g rayita en la frontera. ¿Puedo afirmar que u es menor o igual que g rayita en el conjunto omega? Esto no lo sé. ¿Vale? Ahora bien, como en lugar de integrar en omega, integra en la frontera, esa parte va a desaparecer, ¿verdad? Porque como la u es menor o igual que la g, u menos g rayita arriba es negativo y entonces la parte positiva es 0. Guay, por eso cogemos esa parte positiva. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque ahora, ¿qué vamos a aplicar? Integración por partes, ¿verdad? Es decir, aplicamos Green. Y si aplicamos Green, aplicando el teorema de Green, ¿qué obtenemos? Que esto se convierte en la integral en la frontera, ¿verdad? Sería la integral en la frontera de omega. Ponemos un menos delante. ¿Qué nos quedaría? ¿Lo recordamos? Tú fíjate, cuando nosotros aplicamos esta integración, ¿qué término aparece aquí? La función que tenemos, ¿verdad? Que sería ¿cuál? La u menos la g, ¿verdad? Aquí integramos una parte. Si integramos este laplaciano, se convierte en el gradiente de la u, ¿verdad? Y todo eso lo multiplicamos por ¿quién? Bueno, perdón. Sino que al final, ¿qué tenemos aquí? Justamente la función, es decir, tú dirías, pero así ponerlo, lo ponemos otra vez aquí para acordarnos. Teníamos la integral en el conjunto omega, ¿verdad? Teníamos nuestra función vectorial, que ¿quién era? Teníamos una función vectorial y una función escalar, ¿verdad? Cogíamos la divergencia de la cogíamos la función vectorial f flechita, la integramos y ¿qué ocurría?
que me quedaba la integral en la frontera de omega. ¿De quién? De la f. ¿Y qué ocurría ahora? Que como tengo esta f aquí, ¿verdad? Toda esta integral que nos queda. Cero, ¿verdad? O sea que desaparece todo este término que tenemos aquí del u menos g rayita. Como aparece en la integral de la frontera, ese término se me cancela, ¿verdad? ¿Cuál es el siguiente término que aparece? La integral en el conjunto omega ¿de quién? Menos, con este menos se convierte en más, ¿verdad? Hemos integrado aquí y al integrar aquí, en lugar del laplaciano de u, ¿qué tenemos? El gradiente de u multiplicado escalarmente. Y ahora esto tienes que derivarlo, ¿verdad? Pero como u menos g rayita es una función escalar, ¿cómo se deriva esa función escalar? Con el gradiente, ¿verdad? De u menos g rayita, todo eso positivo diferencial de x, ¿no? Y todo eso sigue estando igualado a 0. ¿Estáis bien? Sí. Vale. ¿Qué más aparece? Me refiero, si lo quieres tener todo, ¿no? Cuando aplicabas tú la fórmula de Green, ¿qué te quedaba? Integral en la parcial del omega, el menos. Ahora, ¿qué término aparece aquí? La propia función u menos g rayita. Y ahora todo eso está multiplicado por la derivada, que sería esa parcial de la u respecto de la n flechita, ¿verdad? Y aquí aparecía nuestro diferencial de x. Esta parte de aquí, ¿quién era? El gradiente de u escalar con el n flechita, ¿cierto? Por eso, como Sí. estoy integrando la función u menos g, por esta Es derivada, cero. ¿qué ocurre? Esta función, como es siempre, Cero. En esta la de aquí, frontera. vale, cero, por eso esa parte desaparece. Luego venía el menos, con este menos se convierte en más, la integral en omega de gradiente de u, multiplicado escalarmente por el gradiente de u menos g rayita más diferencial de x, y todo eso es igual a cero, ¿verdad? ¿Hasta ahí bien? O sea que toda esta integral desaparece. ¿Qué tenemos entonces? Falta ver qué pasa con este término, ¿verdad? Claro, ¿cuál es el problema? Aquí hay un gradiente de u, aquí hay un gradiente de u menos gradiente de g rayita. No son la misma cosa, ¿verdad? Pero casi, 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 ¿por qué? Fíjate en lo siguiente. G rayita, la función, ¿qué tipo de función es? Que no nos confundan la g, es una constante, ¿verdad? La Sí, g es un rayita número, eso te iba es a un decir. número, ¿verdad? Yo puedo derivar una constante, ¿verdad? ¿Cuál es la derivada de una constante? Pero, O sea que si yo calculo gradiente de la constante g rayita, ¿cuánto vale eso? Por lo tanto, yo aquí podría decir, mira, para que se parezca a esto, en lugar de escribir gradiente de u, voy a escribir gradiente de u menos g rayita arriba, ¿verdad? Porque simplemente le estoy restando cero. Y entonces, aquí la parte derecha me quedaría gradiente del u menos g rayita, pero parte positiva, ¿verdad? Diferencial de x. ¿Vale? Oye, hemos avanzado. ¿Estas cosas son iguales? No son exactamente iguales, ¿verdad? no. Casi, casi, casi. Ujú. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir? Es que estás integrando en el conjunto omega, ¿verdad? Y la función u menos g rayita tiene un comportamiento distinto dependiendo de dónde esté el x de omega. Porque habrá valores de omega donde eso sea positivo y habrá valores de omega donde eso sea negativo, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a separar mi conjunto omega en dos conjuntos. Es decir, definimos o introducimos un conjunto que va a ser el omega más, que van a ser aquellos elementos x del omega,
tales que la función u es mayor estricta que la g rayita, ¿verdad? Y vamos a definir omega menos como el complementario, es decir, el omega menos el omega más. Es decir, los puntos donde la u de x es menor o igual que la g rayita, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo estudio esa integral en omega del gradiente de quién? De u menos g rayita escalar con el gradiente de u menos g rayita más diferencial de x, esto lo puedo calcular como la integral en el omega más de este gradiente de u menos g rayita con el gradiente de u menos g rayita más diferencial de x más la integral en el omega menos del gradiente de u menos g rayita escalar con el gradiente de u menos g rayita más diferencial de x, ¿cierto? Piensa que con esta definición que tenemos aquí, que acabamos de decir, que la función u menos g rayita, ¿cuánto vale? Sería, perdón, u menos g rayita más, sería la propia función u menos g rayita si el x, ¿dónde está? En el Elevado. conjunto que hace que u menos g rayita sea mayor o igual que 0, ¿verdad? Ujú. ¿Y eso dónde es? En el conjunto omega menos, ¿verdad? Mientras que, ¿cuánto valdría? Ujú. 0 si el x, ¿dónde está? En el omega más, ¿verdad? Espérate, ¿lo he puesto al revés? Eso me estaba es al revés, ¿no? Es al revés, ¿verdad? Sí, Sí, vale, vale. Ya me estaba perdiendo yo. sí, 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 Es sí, cero sí. si está en el omega menos. Exactamente, Vale, exactamente. vale. Sí, 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 Me has sí, sí. matado. Sí, 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 sí. Entonces, ¿con esto qué ocurría? Claro que esta integral en el omega menos, ¿qué le pasa a la u menos g? Que la u menos g Que se hace más cero. en omega menos 0 y el gradiente de 0. Cero. O sea que esta función aquí sería 0. Y por lo tanto, toda esta integral, todo esto que sabíamos, que esto era igual a 0, ¿verdad? Ujú. Y de aquí que sacamos. Que en realidad, ¿cómo puedo expresar yo toda esta integral que aparece aquí? Sería la integral en el conjunto omega más ¿de quién? Fíjate que en este conjunto omega más, en lugar de escribir u menos g rayita más, puedes escribir u menos g rayita, ¿verdad? Sí, O sea porque que siempre es aparece positivo. No sé. producto escalar de un vector consigo mismo sería la norma Ujú. del u Del no sé. menos g rayita al cuadrado y diferencial de x, ¿cierto? Ujú. Sí, Y todo esto está igualado a... cero. Hay dos formas de escribir esto, ¿eh? También podrías decir que la integral, en lugar de quitarte el conjunto y escribir omega más, podrías escribir omega. Y entonces, aquí en lugar de aparecer la función u menos g rayita, tiene que aparecer la función u menos g rayita más al cuadrado, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué? Porque justamente esa integral en omega menos 0, porque la función u menos g rayita más es 0 en ese conjunto. Me da igual que diga, en el conjunto coincide con la función completa o en todo el conjunto coincide con esta subfunción restringida porque lo mismo es que es lo mismo. Mm. Lo digo porque normalmente a lo mejor nos gusta más mantener el omega para integrar y decir es la función la que cambia, pero tú integras en todo tu omega, ¿sabes? Ujú. Porque ahora, ¿qué obtenemos de aquí de información? Si la integral en el omega de esto vale 0, ¿qué le pasa a nuestra función? ¿Cómo tiene que ser nuestra función entonces?
Es que la función u es continua. La g es una constante, ¿verdad? Tengo una función Sí. continua cuya integral vale 0 y esa función es mayor o igual que 0, ¿verdad? Entonces, nuestra función, ¿cómo tiene que ser? No 0, porque no aparece la función tal cual, ¿verdad? Si No, apareciese, si tengo una función continua que es mayor o igual que 0 y la integro en un conjunto y la integral es 0, por entonces continuidad es cero. y por positividad, esa función tiene que ser 0. Si lo que integro es su derivada, es que la función tiene que ser una constante. Ujú. Entonces, claro, como la integral de la derivada es 0, lo que nosotros deducimos es que entonces, ¿cómo tiene que ser esta función u menos g rayita más? Tiene que ser constante, ¿verdad? Mm. ¿Dónde tiene que ser constante? En omega. En el conjunto en el que estamos integrando, que es omega, ¿verdad? Ujú. Pero fíjate que dentro del omega, esta función en un conjunto, en una parte suya, ya valía ¿cuánto? Cero. Por lo tanto, Ah, como en un tiene trocito que ser suyo vale cero. 0 y la función es constante en todo el omega, ¿cuánto tiene Es que cero en valer todas partes. esa constante? Cero. Es decir, la u tiene que ser igual a la g rayita. ¿Dónde? En todo omega. Porque u menos g rayita tiene que ser cero siempre. Exactamente. Ahora bien, lo que me falta es que yo ya sé que estas dos cosas, ¿dónde eran distintas de cero? En el omega más. Sí. Ahí, Ujú. en el omega más, es donde yo puedo garantizar que la u es igual que la g rayita. Porque lo que estoy diciendo es, la función parte positiva tiene que ser constante. Esa constante tiene que ser la constante cero. Entonces, las dos componentes de la función u menos g rayita tienen que valer cero. Mm. Cuando estoy en omega menos, ¿cero es igual a cero? Sí. Cuando Sí. estoy en omega más, u es igual a g rayita? Sí. ¿Significa eso que la u es igual que la g rayita en todo omega? No lo sé. Ya, en el menos no lo sabes. Mm. Claro, tú lo sabes sobre la parte positiva, sobre el u menos g rayita más. Pero en general, no lo sé. Como en un trocito ya es igual, ¿qué ocurre entonces? Y tiene que ser igual en todas partes, ¿no? Porque No, porque en el no, omega no sé. menos es donde, pues, piensa que en el omega menos, ¿cómo estaba definida la función u de x? Ya, ya, Omega, porque sí, claro, este. omega menos es el conjunto donde la función u es como menor o igual que la g rayita, ¿verdad? Menor que la G. Si Ujú. resulta que en el omega más las dos funciones tienen que ser iguales y en el omega menos tiene que ser menor o igual, en conjunto, ¿qué hemos obtenido? Que tiene que ser igual. Luego, teníamos que la u tiene que ser igual que g rayita en omega más. Y la u tiene que ser menor o igual que g rayita en omega menos. ¿Y eso qué significa? Bueno, Que entonces en la u, omega tiene que ser menor o igual. claro, la u tiene que ser en total menor o igual que la g rayita en todo omega, ¿verdad? Sí. Y ya lo tenemos, ¿verdad? Ujú. Porque entonces, ¿qué ocurre? Que el supremo para x perteneciente a omega, de nuestro u de x, es menor o igual que el supremo para x perteneciente a omega de g rayita. G rayita es una constante, ¿verdad? Ujú. Entonces esto es Sí, todo G G rayita rayita. mismo. ¿Pero esto quién es? El supremo, realmente máximo, ¿no? Pero supremo para x perteneciente a la frontera de omega de la función g De la de G. x. Pero es que justamente en la frontera la g y la u, ¿cómo son? Iguales, Igual. ¿verdad? Pues supremo para x perteneciente a la frontera de omega de la u de x. Y así lo tenemos probado, Sí. ¿verdad? Ujú. Lo que quiero Sí. que sepa es que cuando me pongan modificaciones, tú vas a irte definiendo esta parte positiva, parte. También podríamos haber probado, por ejemplo, el principio débil del ínfimo o del mínimo,
Con esto mismo, pero intercambiando las funciones y en lugar de Vale. multiplicar por la función u menos g rayita arriba, multiplicaría por la u menos g rayita abajo. Y me hago la Ujú. misma construcción Sí. con los omega más. O no, o lo hacemos como hemos hecho diciendo, multiplica todo por menos, buscas esa relación entre ínfimo supremo y también lo sacas, sin ningún problema. Mm. Pero que sepamos que todo se basa en formulación débil. ¿De acuerdo? Ese es el argumento que tenemos.